video is all about how I learned English by myself and how you can do it. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal. Gracias por estar aquí conmigo en otro video. Si no me conoces, mi nombre es Lizelot y me hace muy feliz que tú estés aquí. Vamos a hablar de cómo fue que yo aprendí inglés por mi cuenta, técnicamente sin estudiar. Vamos a dividir el video en dos. En la primera parte yo te voy a contar mi historia, cómo yo aprendí, y luego te voy a dar algunos consejos súper útiles para que tú también puedas aprender inglés. Mi primer contacto de la vida con el inglés fue en el colegio, pero yo estudié en escuelas donde el inglés era como súper básico. Entonces lo que te enseñaban era como que los números, los colores, a presentarte. El próximo contacto que yo tuve con el idioma fue a través de canciones. Al principio yo las escuchaba y era como, ay, qué linda canción, pero yo no entiendo nada, y ahí se quedaba. Después comencé a ser más intencional, a escucharla y a buscar la letra. Mi siguiente paso fue tratar de hacer un curso de inglés con unos CD que había en mi casa, pero eso no funcionó. Lo siguiente que yo hice, y esto se lo quiero explicar bien para que no crean que estoy mintiendo cuando digo que aprendí por mi cuenta, fue ir a un instituto. En este lugar yo pasé muy poco tiempo. Fueron como quizá 6 clases de 1 hora y media. Eran clases muy básicas. En ese instituto yo no duré mucho tiempo y me tuve que ir. Cuando me fui fue porque me salió un trabajo. Ese trabajo que comencé fue también una cosa muy clave en mi proceso de aprender inglés, porque era un colegio que enseñaban en español y en inglés. Yo iba a trabajar ahí como profesora, pero como profesora o maestra acompañante. O sea, yo trabajaba con un niño con autismo, lo apoyaba en la parte académica y en la parte conductual. Por eso estaba presente en muchas clases que eran impartidas en inglés. Entonces ahí mi oído comenzó a mejorar muchísimo. Durante ese tiempo que yo tuve en el colegio, otra cosa que yo también comencé a hacer fue a ver mis películas, mis series y mi contenido de cualquier cosa que me interesara en inglés. Entonces, el siguiente paso de mi proceso fue comenzar a incluir el inglés en mi vida. Algo que yo hacía como para hacer el inglés parte de mi día a día. Cuando yo me levantaba, por ejemplo, yo ponía música en inglés. Mi agenda también del día trataba de hacerlo en inglés. A veces yo escribía diarios, trataba de hacerlo en inglés. ¿Qué más? Trataba de pensar sobre las actividades cotidianas, sobre los objetos que yo tenía a mi vista en inglés, y todo eso me iba ayudando. Todo ese proceso, desde que yo comencé a ver las letras de las canciones hasta que yo consumía la mayor parte de mi contenido en inglés, duró varios años. Y yo como que no terminaba de despegar en la adquisición del idioma. Ya como que en el último tiempo que yo estaba en el colegio fue cuando yo comencé a ser más intencional, que hacía todo lo que les dije anteriormente, de escribir en inglés, de pensar y así, pero por mucho tiempo fue todo como muy pasivo. Entonces ya llegó un punto donde yo tenía mucho conocimiento del inglés, donde yo podía entender lo que la gente me decía, pero yo no hablaba, o sea, yo no hablaba nada. Y de hecho, no, mentira, yo no podía entender cuando la gente hablaba conmigo, porque como que me bloqueaba y me daba una cosa. Algo muy importante que me pasó fue que comencé a enseñarle español a extranjeros por internet. Al principio eso no tenía nada que ver con inglés, bueno, un poquito, pero no tanto, porque la mayoría de mis estudiantes eran personas que ya sabían algo de español, e incluso si no podían hablarlo muy bien, podían entenderlo bien. Entonces, o sea, yo no necesitaba inglés para ese trabajo, pero poco a poco me fue llegando gente que no entendía muchas cosas de español, que no podía expresar muchas cosas en español. Entonces, lo primero que me pasó es que varias personas comenzaron a hablarme en inglés. Y ya por la necesidad, yo tuve que poner a funcionar los conocimientos que yo tenía, porque estaban ahí, yo sabía mucho vocabulario, pero es como que mi oído
no funcionaba y tampoco la producción oral no funcionaba mucho. Ahí yo tuve que poner a funcionar mi oído y ahí ya yo no podía salir corriendo como cuando me hablaba un amigo o otra persona. Ahí yo tenía que poner de mi parte y poner todo a funcionar para entender porque era necesario para el trabajo. Después, en ese mismo trabajo, se me dio la situación de que me tocó hablar. Un día me llega un estudiante que yo pensé que como todo lo demás, él tenía cierto nivel de español. Pues yo lo saludo, él me saluda, todo va perfecto, hasta que se acaba el saludo y él no entiende nada. O sea, no entiende nada más en español y no puede hablar nada más en español. Yo me quedé como mirándolo un rato. Todo lo que yo había hecho era contestar en español cuando alguien me hablaba en inglés, pero nunca una conversación, qué sé yo, de más de 2 minutos, yo creo. Entonces yo me duré un rato ahí mirando al estudiante. Cuando ya yo vi como que teníamos que hacer algo, salir a algún camino, yo le hablé en inglés. Le dije, mire, yo puedo entender el inglés, pero yo no puedo hablar muy bien. Mi inglés es muy básico y no sé qué. Y él como que no, yo te puedo entender, todo bien, no sé qué. Y eso a mí también me dio un poquito más de confianza, porque yo siempre pensaba que yo no podía hablar y que mi inglés era muy malo y que nadie me iba a entender. Y ver que alguien me entendió y que yo hablé como por media hora casi con alguien y que me entendió y que salimos a camino, pues para mí fue como gratificante, aumentó un poquito mi confianza, pero volví al punto de que no hablaba ya con más nadie. Hasta que en diciembre del año pasado y enero de este año, más o menos por ahí, yo dije, es que no, es que este show se me tiene que acabar y es que yo tengo que hablar inglés, porque es que no es posible que yo tengo como tanto tiempo almacenando información que nunca utilizo, que nunca saco, o sea, ya es suficiente. Entonces, como yo sabía que la parte para mí más difícil era lo de escuchar a alguien sin ponerme nerviosa y sin que se me vayan las luces y de poder yo contestar y expresarme en inglés, lo que yo hice fue que en esa misma plataforma donde yo trabajo, hay también tutores de inglés y de muchísimos otros idiomas. Entonces yo busqué unos cuantos tutores de inglés, no para que me dieran clases estructuradas, ni gramática, ni nada, sino simplemente para hablar. O sea, para hablar, para que me hicieran preguntas, para que yo le hiciera preguntas sobre cualquier tema. Yo lo que quería era romper el hielo y ver qué tan capaz yo era de poder mantener una conversación. El próximo paso que tomé fue descargarme una aplicación que se llama Hello Talk. Es como para hacer intercambio. O sea, alguien quiere aprender español, tú le ayudas y esa persona te ayuda con tu inglés. Tú puedes encontrar gente de muchos lugares del mundo, pueden chatear, mensajes, notas de audio, llamadas de voz, muchísimas cosas. Entonces ahí yo comencé a conocer diferente gente y ya como que comencé a ampliar como el círculo, no sé, de la gente con la que yo hablaba en inglés. En esa página me pasó algo maravilloso y es que conocí a una persona que nos hicimos muy amigos. Encontramos que teníamos muchas cosas en común, por ejemplo, yo soy cristiana, él también, y ahí comenzamos a hablar mucho cada día. Ahí yo tuve la oportunidad de comenzar a practicar muchísimo, de hablar sobre temas diferentes, sobre cosas profundas. Esa interacción que yo tengo con esa persona, pues me ayudó mucho y me ayuda todavía a mejorar mi confianza para comunicarme en inglés. También algo que me comenzó a pasar en los últimos meses es que me llegaron más estudiantes que son principiantes y me llegaron niños a mi clase. Entonces yo tengo que dar muchísimas instrucciones en inglés, tengo que recibir mucha información que ellos me dan a mí en inglés. Ya como que me siento más confiada para hablar y para que otras personas me hablen a mí también. Todo este proceso que yo te conté duró varios años, pero lo último que me faltaba, que era hablar, despegar en el idioma, sucedió en los primeros meses de este año. O sea, yo te estoy hablando que en enero yo no hablaba nada, o sea, la conversación más larga que yo había tenido hasta enero era con mi estudiante que te conté. En abril, o sea, de enero a abril,
ya yo estaba hablando muchísimo más, ya yo estaba entendiendo muchísimo más y ya yo sentía como que había despegado. Y ya que te conté mi historia, ahora te voy a dar algunos consejos de cosas que tú puedes hacer cada día desde tu casa gratis para comenzar a aprender inglés hoy mismo, o si ya tú sabes vocabulario y todas esas cosas, para que comiences a hablarlo. El primer consejo es que te expongas, o sea, exponte al idioma, escuchando música, viendo series, viendo películas, viendo lo que tú quieres en inglés, los videos en YouTube sobre el contenido que a ti te gusta en inglés. Para tú poder hacer una exposición correcta, tú tienes que seguir algunas pautas y son las siguientes. Por ejemplo, con la música no es simplemente como escuchar música ahí que suene y así, entonces mágicamente algún día yo aprendo. No, tú tienes que ser un poco más intencional. Por ejemplo, tú escuchas la canción, tú buscas la letra en inglés y en español. Entonces así tú más o menos puedes ver qué significa la canción en español y eso va a tener sentido para ti. Después, tú eliminas la parte en español, te queda con la letra en inglés y con el audio. Mientras tú escuches la canción, es bueno que tú vayas mirando la letra, porque eso es como matado pájaro de un tiro. Ahí tú vas oyendo cómo se pronuncia y vas mirando cómo se escribe. Con las series y las películas es muy bueno que tú busques series y películas que ya tú hayas visto en español, que tú la trama la conozcas, porque es como que muy fuerte pasarse 2 horas viendo una película que tú no entiendes. O sea, eso es frustrante. Un error aquí, que creo que lo mencioné al principio, es poner los subtítulos en español y el audio en inglés. Eso te puede ayudar, pero no tanto como si tú pones los subtítulos en inglés y el audio en inglés. Por eso te digo que busques películas y series que ya tú conozcas la trama. Con los videos de YouTube, yo te recomiendo que mires videos sobre las cosas que a ti te interesan. Eso te va a ayudar a que tú puedas conseguir vocabulario que tengas a tu favor para el día a día. Por ejemplo, si a ti te gusta el maquillaje, entonces ve video de maquillaje en inglés, porque ahí tú vas aprendiendo que tú el foundation, que tú el concealer, que lo otro el beauty blender, y ese va a ser un vocabulario a tu favor para tu día a día. Una cosa muy importante es que hagas del inglés parte de tu vida. Trata de pensar en inglés sobre las cosas que tú haces en el día a día. Por ejemplo, cuando tú estás cocinando, tú puedes estar pensando pero en inglés, como aquí estoy cocinando, voy a picar la cebolla, voy a echarle una papa, tal cosa. Entonces eso te va a ayudar como a practicar tu vocabulario y también a ser consciente de las cosas que tú no sabes. Porque por ejemplo, con el asunto de la cocina, tú estás ahí haciendo una sopa, entonces cuando te toca echarle los fideos, tú quieres pensar en eso en inglés, pero tú te das cuenta que tú no sabes la palabra fideo en inglés. Entonces, así mismo con todo, tú te vas dando cuenta como de qué vocabulario de tu día a día tú todavía no te sabes en inglés y vas a poder estudiar eso más intencionalmente. Una cosa que a veces a la gente le da miedo sobre pensar en inglés o en otro idioma que esté aprendiendo o tratar de hablar para ellos mismos en ese idioma es el hecho de que si tú cometes errores, pues tú no tienes como quien te corrija, pero no te preocupes por eso, porque cuando uno está aprendiendo un idioma, uno siempre va a cometer errores y a medida que uno crezca más en ese idioma, entonces uno va a saber cómo corregir esos errores. Otra cosa muy importante es que trates de encontrar personas para practicar inglés. Pueden ser amigos tuyos que ya sepan inglés, pero si no te gusta, como a mí, que no me gustaba hablar con mis amigos en inglés, busca gente en línea. Hay muchas aplicaciones como la que yo usé, donde tú puedes encontrar cientos de gente para poder practicar. Porque la verdad es que si tú no practicas, pues tú nunca vas a despegar en el idioma. Por mucho vocabulario que tú sepas, por mucho que tú puedas leer y entender la música o entender tus películas, si tú no comienzas a hablar, pues eso no va a ser completo. El siguiente consejo es que al principio no te enfoques en la gramática y ya cuando tú tengas más conocimiento del inglés, como te contaba en mi historia, cuando tú sepas mejor cómo utilizar el idioma, entonces en ese momento comienza con la gramática.
porque va a hacer muchísimo más sentido y vas a poder entenderla mejor. Y el último consejo, pero no menos importante, es que dejes de sabotearte, que dejes de decir que tú no puedes, que tú no vas a aprender, que eso es difícil, que tú te bloqueas, que tú entiendes, pero que tú no hablas, porque mientras nosotros estamos como en esa actitud, de verdad es difícil despegar, o sea, y yo sé que a veces es difícil, que a veces es frustrante, pero como te conté de mi proceso, yo duré mucho tiempo con esa actitud, con esa mentalidad de que yo no puedo, de que todo es difícil, de que me bloqueo y que no sé qué, y no avanzaba tanto. Y por fin, cuando ya yo dije, es que hay que hablar, es que hay que hacerlo, pues de verdad que mi progreso y mi avance fue muchísimo mayor a todo lo que yo había logrado en tantos años. Si yo pude lograrlo, si yo pude hacerlo, yo estoy segura que tú también puedes. Así que ya no te pongas más excusas. Si tú quieres comenzar, comienza temprano, o sea, comienza ya, porque mientras más temprano comiences, más temprano vas a aprender. Y bueno, esto era todo lo que yo quería compartir contigo en el día de hoy. Espero que estos consejos sean útiles para ti, que te sirvan y que mi historia te pueda animar a aprender, porque como te dije, si yo pude, yo estoy segura que tú también lo puedes lograr. De paso te invito a que te suscribas porque voy a estar poniendo mucho más contenido sobre este tema de aprender inglés, de mejorar tu inglés. Si tienes dudas, preguntas o recomendaciones incluso que puedan enriquecer el tema, te invito a que lo dejes ahí en los comentarios. Y sin más, me despido. Tú y yo nos vemos el viernes en otro video.